Bueno, queridos amigos, creo que hemos avanzado bastante en lo que son las ciencias básicas relacionadas con esta enfermedad COVID-19 y debemos estar cansados, yo lo reconozco. Hay mucha teoría, pero todo es importante para que entendamos y no nos dejemos sorprender más adelante. Y ahora en adelante lo que sigue pues va a ser más fácil, más relajadito. Vamos a recordar las fases de las etapas clínicas de esta enfermedad y vamos a ver cómo nos vamos a enfrentar al manejo de cada una de ellas de la forma más simple y lo más importante, que si bien no haya evidencia científica, estadística demostrada, porque es que esto es algo nuevo y las estadísticas llegarán cuando ya haya pasado y probablemente ya pagué, pero sí hay bastante evidencia desde el punto de vista in vitro, de estudios observacionales, ciencias básicas y reportes acerca de que sobre todo los estadios iniciales, tempranos, los primeros días, detectándolo apenas se sospecha, hay que estar pensando en eso, es posible que sí podamos hacer algo. Y lo más importante, ¿qué hacer para evitar contagiarnos? Pues eso es lo que vamos a pasar en este momento, después de este break. Y bueno, respiremos, porque lo que viene es bueno. Caminen a ver. En las fases iniciales, fase 1 y fase 2A, vamos a encontrar que los síntomas son leves, pueden ser personas totalmente asintomáticas y pueden iniciar por anosmia, ageusia, fiebre baja, después puede subir pero no se controla, puede tener mialgias, puede tener artralgias y malestar general, una tosecita seca y muchos casos con síntomas gastrointestinales desde el comienzo. Los análisis clínicos en la fase 1 nos muestran lo típico de las virosis: linfopenia, aumento leve de HL, aumento del dímero D, y la mitad son asintomáticos. En estos casos se está buscando cuáles de los estudios de laboratorio pudieran ser de importancia para darnos una idea del pronóstico. Y se ha visto que tal vez el aumento del dímero y de la ferritina puedan ser los factores que nos hagan poner nuestras antenitas de vinil en esos casos en que sube rápidamente. No es tanto el nivel, sino que aumente rápidamente hora tras hora. En el estadio 2, que se llama ya fase pulmonar, tenemos la fase A y la fase B. La fase A tiende a ser leve, se puede manejar en la casa. La fase B ya implica soporte con oxígeno, disnea mayor. El síntoma predominante, además de los de la fase 1, es la disnea, la falta de aire. Aquí ya vemos que aparecen alteraciones en la saturación de oxígeno. Las radiografías, así el paciente no tenga mayores síntomas, ya muestran ese aspecto de vidrio esmerilado. Hay un aumento del dímero 2, de la ferritina, de HL y de las trasaminas. En los pacientes que empeoran y pasan a estadio 3, que se llama fase hiperinflamatoria, ya casi que no vamos a encontrar mayor cantidad de virus, pero la respuesta inflamatoria es la encargada de explicar todo el cuadro. Entonces hay un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, un cuadro de sepsis viral, hay lesión renal aguda, insuficiencia cardíaca, estados de coagulación, trombos, hemorragias. Y aquí sí se ve un aumento claro de la ferritina, del dímero D, de la proteína C reactiva, de HL, de la troponina, creatinina y los tiempos de coagulación completamente alocados. Se dice por observación, aunque ya hay un estudio, un estudio serio, bien planeado en Egipto, que demostró que la combinación de ivermectina y seguramente con ASA es de muy buena aceptación y pronóstico en los primeros días del cuadro clínico. Y ya en fases más avanzadas pues no sirve mucho, y aquí lo que ha demostrado estadísticamente ser cierto son los esteroides a dosis altas. Los hallazgos en las autopsias de los pacientes fallecidos por COVID-19 muestran
un aspecto en vidrio esmerilado por daño alveolar difuso, viral e hipóxico, membranas hialinas, engrosamiento alveolar, fibrosis y trombos diseminados. El examen macroscópico de los pulmones reveló órganos pesados, congestionados y edematosos, con afectación irregular y enfermedad alveolar difusa, caracterizada por congestión capilar, necrosis de neumocitos, membrana hialina, edema intersticial, hiperplasia de neumocitos y atipia reactiva, más trombos de fibrina plaquetaria. Presencia de trombos de fibrina y de plaquetas en los pequeños vasos arteriosos y pulmonares era la norma. Esta importante observación se ajusta al contexto clínico de la coagulopatía intravascular que domina en estos pacientes, dado que el COVID-19 está relacionado con la coagulopatía y la trombosis arterial y venosa. Pero por fuera de los pulmones se observó ceritis en la pleura, en pericardio y en peritoneo. Hallazgos que están siempre presentes en los niños con choque séptico viral por COVID, que se conoce como el síndrome de Kawasaki, que es una ceritis difusa. Además se vieron trombosis en la vena cava superior y en el interior de las cavidades cardíacas, trombos en arterias de mediano y de gran calibre en órganos y miembros con infartos y necrosis isquémica, además de hepatomegalia y esplenomegalia. Y en muchos pacientes, trombos a nivel de los miembros que terminaron en gangrenas y amputaciones. Lo que mata en esta enfermedad es el fuego amigo por la inflamación, no necesariamente el virus. ¿Por qué se produce en el 20% de los contagiados, que son los que pasan de fase 2B a fase 3, una reacción inflamatoria tan severa? ¿Es solo una hiperrespuesta inmune con choque séptico por un virus? ¿Es solo el SARS-2 solo otro tipo de virus respiratorio? Podría tratarse de una forma de hiperrespuesta inflamatoria con tormenta de citoquinas secundaria a la extensa lesión pulmonar provocada por el virus. Pero los altos niveles de ferritinemia observados tempranamente hacen pensar en que quizás haya más de lo obvio. ¿Acaso es también un virus hemoglobinopático y la hiperrespuesta está mediada por el hierro liberado al competir el virus con los grupos hemo por ese ion? Ya es hora que los médicos aprendamos de los ingenieros y de los arquitectos a utilizar simuladores por computador, aunque por supuesto esto debe ser corroborado con los hallazgos clínicos, pero nos hace pensar y nos hace llevar a hipótesis de pronto más complejas. Un grupo de investigadores chinos que revolucionaron en su momento la comunidad científica porque fue el paper más revisado en esos días de inicio de la pandemia, utilizando un avanzado sistema computacional de modelamiento molecular en 3D. Compararon las proteínas aisladas del virus SARS-2, que como vimos son 12, con los posibles receptores biológicos naturales del organismo compatibles estereoisoméricamente con ellas. O sea, es como coger 12 llaves y empezar a probarlas en todas las cerraduras conocidas a ver en cuáles abre. Encontraron algo sorprendente que podría explicar la fisiopatología del tremendo daño intravascular observado en las autopsias de los pacientes. Este artículo computacional apareció en la revista, bueno, ahí tienen ustedes la referencia, muchas palabras en inglés, ¿sí? Pero nos llevó a reflexionar acerca del papel que podía atacar la cadena beta de la hemoglobina y la captura de la porfirina en el metabolismo del M humano a consecuencia del SARS-2. Los análisis demostraron una total compatibilidad de la glucoproteína viral no estructural denominada proteína ORL-8 con la superficie receptora del ion hierro de las 4 porfirinas
del grupo M de la hemoglobina en el eritrocito, un compuesto que la inactivaría. También que concomitantemente otras 3 proteínas virales podían atacar al grupo HEM en su cadena beta 1, disociando con ello el hierro ionizado, que quedaría libre, y la hemoglobina bloqueada como lo hace el arsénico, impidiendo el transporte gaseoso. El hierro puede ser el eslabón perdido en la respuesta hiperinflamatoria en los casos graves del COVID-19. El pulmón es muy sensible a la hipoxia y la incapacidad de la hemoglobina secuestrada por el virus de captar oxígeno y de liberar CO2 lo dañaría aún más, y además al liberarse el hierro iónico se incrementarían el daño tisular y la respuesta inmune secundaria, porque es un agente terriblemente oxidante. Dadas sus características químicas como redox, también juega un papel clave en el daño directo inducido en los tejidos y en los procesos inflamatorios. Por esta razón, el hierro libre es estrictamente regulado en los organismos. Para eso existe la ferritina, que siempre se eleva en los procesos inflamatorios y busca es sacarlo de la circulación. Pero como vemos, hay también una cascada de ferritina en esta enfermedad. El virus necesita de altos niveles de hierro para proliferar, por eso hay que quitárselo. De ahí la importancia de recordar las enseñanzas del profesor Rafael Azuero, asimiladas muy bien por nuestro maestro Luis Alberto Cerquera, quien nos decía que en todo tipo de infección lo primero era quitar la suplencia de hierro. En el caso de cualquier infección viral, las células estresadas, mientras no hayan sido bloqueadas por la importación de la proteína viral inhibitoria al núcleo, activan a otras inflamatorias inmunes que producen las citoquinas proinflamatorias. Estas son las interleuquinas IL-1, IL-6 e IL-22, que reducen la formación de hepcidina, la cual reduce la absorción de hierro en la dieta, porque reduce la expresión de ferroportina de los enterocitos y la de los macrófagos, reduciéndose así el hierro circulante. Este mecanismo es una estrategia de defensa del organismo para reducir el hierro disponible, para que no sea utilizado por el organismo invasor para su proliferación, porque el que a hierro mata, a hierro muere. 0 alimentos, bebidas ni suplementos alimenticios con hierro durante el COVID-19. ¿Qué es la tormenta de citoquinas que se presenta en el 5% de los infectados con SARS-2 y COVID-19 y mata a 1 de cada 2 de ellos? Las citoquinas son las armas químicas del sistema inmune y cumplen una función importante en las respuestas inmunitarias normales, pero son dañinas cuando el cuerpo las produce sistémicamente, al tiempo y a grandes cantidades. Lo que se denomina como tormenta de citoquinas es simplemente una respuesta del sistema inmunológico para producir más citoquinas de la que realmente necesita. Simplemente es un ataque inflamatorio brutal y desmedido, que como fuego amigo termina dañando o matando al organismo que lo genera. Por distintas razones que no están del todo claras y que pueden relacionarse con la naturaleza inmunológica de cada persona, así como con sus comorbilidades, en algunos casos la respuesta del sistema inmune termina siendo mortal. ¿Y cómo es la reacción hiperinflamatoria por tormenta de citoquinas y choque séptico viral de los pacientes graves con COVID-19? Hay que recordar la fisiopatología del shock séptico, pero podemos decir que ocurre como una respuesta exagerada a las señales del estrés celular y a los antígenos virales. El aporte de oxígeno es insuficiente para suplir las funciones vitales debido a la alteración severa de la circulación y de la homeostasis. En su más severa condición, potencialmente mortal, tiempo dependiente. En condiciones normales, la célula endotelial tiene 4 funciones básicas y aquí todas fallan. Las funciones básicas de la célula del endotelio vascular son control de la coagulación, manteniendo un balance entre la coagulación y la fibrinolisis.
2. Regulación del tono vascular y mantenimiento de la tensión arterial a nivel local. 3. Control de la adecuada permeabilidad vascular. Y 4. Regulación de la adhesión y migración de los leucocitos y de los macrófagos. Aquí, en la tormenta, todas las funciones fallan. Todas las condiciones que favorezcan la disfunción del endotelio vascular son predisponentes al severo COVID-19. La disfunción endotelial es el desequilibrio de la biodisponibilidad de sustancias activas de origen endotelial que predispone a la inflamación, la vasoconstricción y el incremento de la permeabilidad vascular. Puede facilitar el desarrollo de la respuesta inmune inadecuada, hiperagregación plaquetaria, coagulación intravascular y sus efectos como trombosis, isquemias y múltiples infartos potencialmente mortales. Hay disfunción endotelial crónica en todos los casos de mayor susceptibilidad a las fases graves del COVID-19, como son diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, estrés, edad avanzada, cáncer, cardiopatías y nefropatías. Las células endoteliales activadas por los factores tisulares de las células en estrés amplifican la respuesta inflamatoria y se inicia un círculo vicioso de inflamación, apoptosis, disfunción y lesión endotelial que evoluciona a trombosis microvascular y a disfunción orgánica múltiple. Esto permite la fijación de los factores de coagulación dependientes de vitamina K, así como el factor tisular, y de esta forma se activa la vía extrínseca de la coagulación. Este mecanismo también favorece la adhesión y la agregación plaquetaria. Existe alteración en la regulación del tono arteriolar que depende de la producción del óxido nítrico, de la prostaciclina y de las endotelinas. Como podemos ver, se afecta todo en contra de la persona que haya padecido los efectos de la desregulación del macrófago con su piroptosis y liberación de sustancias que generan la tormenta de citoquinas. Bueno, algo más suave ahora. ¿Cómo obtener inmunidad contra el SARS-2? La inmunidad se adquiere ya sea por inmunidad activa con desarrollo de memoria inmunitaria, que puede durar décadas, solo al infectarse con el virus, cuando se tiene un sistema inmune competente que no lo mate. Al infectarse, una alta proporción de la población, se calcula del 70% hacia arriba, se desarrolla la inmunidad de rebaño, controlándose así los brotes masivos de enfermedad. Pero también hay inmunidad pasiva por la administración de una vacuna efectiva de una o varias dosis. Pero para erradicar la enfermedad y por ende al virus, como se logró con el virus de la viruela, se deberá vacunar a toda la humanidad. ¿Y en qué va el desarrollo de la vacuna? Hay al menos 8 grupos en el mundo trabajando para conseguir la vacuna efectiva contra el virus SARS-2. Aunque trabajan sobre líneas de investigación diferentes, se han centrado en las fracciones expuestas de la proteína C o proteína Spike, que es la llave que penetra la cerradura, que es el receptor de la enzima convertidora de K2. Bueno, el grupo de China por tiempo y porque ha trabajado 2 cepas distintas, la cepa Wuhan y la cepa Pekín, lleva ventaja, pero hay otros muy ingeniosos, muy inteligentes, con muy buena financiación. El desarrollo de una nueva vacuna puede costar más de $1.000 millones. Es muy bueno que haya muchas líneas de investigación y que se desarrollen varios tipos de vacunas efectivas. Por si una falla, tenemos otra. Y es el caso que estamos viviendo con la vacuna de Oxford, que iba punteando y que está presentando efectos colaterales gravísimos del tipo desmielinizante en ya más de uno de los voluntarios. Se necesitarán unos 15.000 millones de dosis para vacunar a todo el planeta. Por ello, un solo proveedor no daría abasto. Entre más se encuentren vacunas y esas vacunas sean efectivas, mucho mejor.
además los pondríamos a competir. A mí me llama profundamente la atención el avance de una vacuna basada en el ARN mensajero y no necesariamente en la inoculación de virus enteros atenuados o de partes de virus como tradicionalmente se ha hecho. Estas vacunas de ARN mensajero son fruto de la ingeniería genética avanzadísima, muy diferente a la que se ha utilizado tradicionalmente. Y esta es la vacuna del grupo empresarial Moderna. Estos genios, porque son genios, tomaron la decodificación del genoma viral y rápidamente encontraron la parte que correspondía a la proteína S-Spike, que ya sabemos que es la determinante para la penetración del virus, y obtuvieron la secuencia de los nucleótidos en forma de ARN mensajero necesarios para su síntesis. O sea, crearon la manera de sintetizar cantidades enormes de proteína Spike, pero sin virus. Pero es que es la que nos importa atacar. A ese ácido nucleico lo envolvieron en una membrana lipídica, porque es que el ácido nucleico solo se destruiría inmediatamente al ser inyectado. Ese compuesto de membrana con ARN mensajero de proteína Spike llega al sistema linfático. Allí es fagocitado por las células del sistema inmunológico, incluyendo los macrófagos, que sintetizarán por ese ARN que les metimos dentro cantidades de proteínas Spike, y al salir a la membrana quedarán expuestas y serán presentados como complejos de histocompatibilidad, y allí serán leídos por los linfocitos T, que a su vez los presentarán a los B y a las células plasmáticas, que son parte de ellos diferenciados, desarrollando inmunidad celular e inmunidad humoral, y lo mejor de todo, memoria genética. Esto es algo inteligentísimo. Es como Frankenstein, pero es inteligentísimo. Eso es bioingeniería genética del siglo XXI.